El tren nocturno de carne de Cliff Barker. Leon Kaufman ya no era un recién llegado a la ciudad. El Palacio de los Placeres, como la había llamado siempre en sus días de inocencia. Pero eso fue cuando vivía en Atlanta, y Nueva York todavía era una especie de tierra prometida, donde era posible cualquier cosa, todo. Ahora, había pasado 3 meses y medio en la ciudad de sus sueños, y el Palacio de los Placeres le parecía menos placentero. Solo había transcurrido realmente una estación desde que se bajó en la parada de autobuses de Port Authority y miró por la calle 42 en dirección a la intersección de Broadway. Un tiempo muy corto para perder tantas ilusiones acumuladas. Ahora se sentía avergonzado solo de pensar en su ingenuidad. Se le ponía mala cara al recordar cómo se había parado y había declarado en voz alta: «Nueva York, te amo». ¿Amor? Jamás. Había sido un enamoramiento como mucho, y ahora, después de solo 3 meses de vida con el objeto de su adoración, de pasar los días y las noches en su presencia, éste había perdido su aureola de perfección. Nueva York tan solo era una ciudad. La había visto despertarse por las mañanas como una mujerzuela y sacarse los hombres asesinados de entre los dientes y los suicidas de la maraña de su pelo. La había visto a altas horas de la noche, con sus sucios callejones cortejando sin pudor a la depravación. La había observado en las tardes abrasadoras, perezosa y fea, indiferente a las atrocidades que se cometían en cada hora en sus ahogados pasadizos. No era ningún palacio de los placeres. Alimentaba la muerte, no el placer. Siempre que se encontraba con alguien, éste huía violentamente. Eran cosas de la vida. Casi resultaba elegante haber conocido a alguien que hubiera muerto de forma violenta. Era una prueba de lo que se vivía en esa ciudad. Pero Kaufman había querido a Nueva York desde lejos durante casi 20 años. Había planeado su aventura amorosa a lo largo de casi toda su vida adulta. No le era fácil, por lo tanto, sacarse la pasión de encima, como si nunca la hubiera sentido. Aún había ocasiones, muy temprano, antes de que empezaran a sonar las sirenas de la policía o al atardecer, en que Manhattan era un milagro. Por esos momentos, y en nombre de sus sueños, aún le concedía el favor de la duda. Aunque se comportara peor que una dama, ella no hacía sencilla esa indulgencia. En los pocos meses que Kaufman había pasado en Nueva York, sus calles se habían inundado con la sangre vertida. En realidad, no tanto las propias calles como los túneles bajo las calles. Matanza en el metro. Esa era la expresión de moda del mes. Solo en la semana anterior se había informado de 3 asesinatos. Los cuerpos se descubrieron en uno de los vagones del metro de la Avenida de las Américas, acuchillados y con las entrañas vaciadas en parte, como si se hubiera interrumpido en plena labor a un eficiente empleado de un matadero. Los asesinatos eran tan absolutamente profesionales que la policía interrogaba a cualquier hombre que hubiera estado relacionado con el gremio de los carniceros. Eran vigiladas las plantas de empaquetado de carne en el puerto y registrados los mataderos en busca de pistas. Se prometía un rápido arresto, aunque no se realizó ninguno. Este reciente trío de cadáveres no iba a ser el único que se descubriera en ese estado. El mismo día en que llegó Kaufman, había aparecido una noticia en The Times, que era la comidilla de todas las secretarias morbosas de las oficinas. La historia contaba que un visitante alemán, perdido en la red de metros entrada la noche, se había encontrado con un cuerpo en el vagón. La víctima era una mujer de 30 años, muy atractiva,
de Brooklyn. La habían despojado por completo de cada jirón de ropa, de todo artículo de joyería, hasta los pendientes de las orejas. Más extraño que el hecho de que la desnudaran era la manera ordenada y sistemática en la que habían doblado la ropa y la habían colocado en bolsas de plástico separadas sobre el asiento que estaba detrás del cadáver. No era obra de ningún navajero irracional. Se trataba de un cerebro muy ordenado, un lunático con un gran sentido de la limpieza. Había más. Más extraño aún que el cadáver hubiera sido desnudado cuidadosamente, era el ultraje que se había cometido con él. Los informes prometían, aunque el departamento de policía no lo confirmó, que lo habían afeitado minuciosamente. Le habían quitado todos los pelos, de la cabeza, de las ingles, de los sobacos, todos cortados y quemados sobre la carne. Le habían arrancado incluso las cejas y las pestañas. Por último, habían colgado de los pies ese montón de carne absolutamente desnudo de uno de los asideros del techo del vehículo y habían colocado un cubo negro de plástico, forrado con una bolsa, también de plástico negro, que se usaba para recoger la sangre que goteaba lentamente de sus heridas. En este estado, desnudo, afeitado, colgado y prácticamente desangrado, se había encontrado el cuerpo de Loretta Dyer. Era repugnante, meticuloso y profundamente desconcertante. No había habido violación, ni indicio alguno de tortura. Se había despachado rápido y eficazmente de la mujer como si fuera un trozo de carne, y el carnicero aún andaba suelto. Los padres de la ciudad, en su infinita sabiduría, declararon una suspensión completa de los informes de prensa sobre la matanza. Se dijo que el hombre que había encontrado el cuerpo había sido objeto de detención preventiva en Nueva Jersey, fuera de la vista de los curiosos periodistas, pero la ocultación fracasó. Un policía codicioso había revelado los detalles sobresalientes a un reportero de The Times. Todo el mundo conocía ahora, en Nueva York, la horrible historia de las matanzas. Era un tema de conversación en todas las cafeterías y bares, y por supuesto, en el metro. Pero Loretta Dyer solo fue la primera. Se habían encontrado 3 cuerpos en circunstancias idénticas, aunque esta vez el trabajo había quedado claramente interrumpido. No se habían afeitado del todo los cuerpos, ni se les había cortado la yugular para desangrarlos. Había otra diferencia más significativa en el descubrimiento. No fue un turista quien los descubrió por la noche. Lo decía un informe de The New York Times. Kaufman examinó el informe que cubría la primera página del periódico. No tenía ningún interés morboso en el asunto, a diferencia de su compañero de mostrador en la cafetería. Solo sentía una ligera repugnancia, que le hizo apartar un plato de huevos demasiado cocidos. Era simplemente una prueba más de la decadencia de la ciudad. No podía divertirse con su enfermedad. Con todo, como ser humano, no conseguía ignorar por completo los detalles sangrientos de la página que tenía enfrente. El artículo no era sensacionalista, pero la sencilla claridad del estilo hacía más espantoso todo aquel tema. Tampoco pudo evitar imaginarse qué hombre habría detrás de semejantes atrocidades. ¿Era un psicótico suelto o eran varios? ¿O cada uno de ellos aspiraba a imitar el asesinato original? Tal vez solo fuera ese el principio del horror. A lo mejor le seguirían más asesinatos, hasta que por fin el asesino, confiado o exhausto, cometiera una imprudencia y fuera apresado. Hasta entonces, la ciudad, la adorada ciudad de Kaufman, viviría en un estado intermedio entre la histeria y el éxtasis. Al lado de su codo, un hombre con barba le tiró el café. «¡Mierda!», dijo, y Kaufman
Se movió sobre su taburete para esquivar el goteo de café que caía de la barra. ¡Mierda!, volvió a decir aquel tipo. No pasa nada, dijo Kaufman. Miró al hombre con una expresión ligeramente desdeñosa. El torpe bastardo intentaba achicar el café con una servilleta que se quedaba hecha pegotes. Kaufman se encontró pensando en aquel zoquete, con sus mejillas coloradas y su barba descuidada. ¿Sería capaz de asesinar? ¿Habría algún indicio en esa cara sobrealimentada? ¿Alguna pista en la forma de su cabeza o en el movimiento de sus pequeños ojos que revelara su auténtica naturaleza? El hombre habló. ¿Quiere otro? Kaufman sacudió la cabeza. Café, normal, solo, le dijo el zoquete a la chica que estaba detrás del mostrador. Ella levantó la mirada de la parrilla, cuya grasa fría limpiaba. ¿Ah? ¿Café? ¿Estás sorda? El hombre sonrió a Kaufman. Sorda, dijo. Kaufman se dio cuenta de que le faltaban 3 dientes de la mandíbula inferior. Tiene mala pinta, dijo. ¿A qué se refería? ¿Al café o a la ausencia de dientes? 3 personas así, acuchilladas. Kaufman asintió. ¿Te hace pensar?, dijo. Claro. Quiero decir, es un encubrimiento, ¿no? ¿Saben quién lo hizo? Esta conversación es ridícula, pensó Kaufman. Se quitó las gafas y las guardó en el bolsillo. La cara y la barba ya no estaban a la vista. Por lo menos, eso era un progreso. Bastardos. Jodidos bastardos. Todos ellos. Le apostaría a cualquier cosa a que es un encubrimiento. ¿De qué? Tienen las jodidas pruebas. Simplemente nos están manteniendo en la jodida ignorancia. Hay algo en todo esto que no es humano. Kaufman comprendió. Aquel zoquete estaba haciendo un alarde de una teoría de conspiración. Las había oído con frecuencia. Una panacea. Mire, hacen experimentos genéticos y se les van de las manos. Podrían estar criando unos malditos monstruos por lo poco que sabemos. Hay algo en todo esto que no nos contarán. Encubrimiento, como le digo. Me jugaría cualquier cosa. A Kaufman le pareció atractiva la seguridad de aquel hombre. Monstruos al acecho, 6 cabezas, una docena de ojos, ¿por qué no? Él sabía por qué no, porque eso disculpaba a la ciudad, la sacaba del apuro y creía de corazón que los monstruos que se iban a encontrar en los túneles eran perfectamente humanos. El hombre de la barba tiró el dinero sobre el mostrador y se levantó, deslizando su gordo trasero del manchado taburete de plástico. Probablemente un jodido policía, dijo como conjetura de despedida. Intentó hacerse el maldito héroe y en vez de eso se convirtió en un monstruo. Sonrió grotescamente. Me apostaría a cualquier cosa, añadió, y salió fuera, torpemente, sin decir nada más. Kaufman suspiró despacio por la nariz, sintiendo que se aplacaba la tensión de su cuerpo. Odiaba estas confrontaciones. Lo hacían sentirse mudo e inútil. Cuando se paraba a pensar en ello, odiaba a ese tipo de hombres. El bruto testarudo que en Nueva York sabía criar tan bien. Iban a ser las 6:15 cuando se despertó Mahogany. La lluvia matinal se había convertido, con el ocaso, en una ligera llovizna. El aire era todo lo limpio que se podía esperar de Manhattan. Se estiró en la cama, tiró la manta sucia de una patada y se levantó para ir al trabajo. En el cuarto de baño, la lluvia caía sobre la caja del acondicionador de aire, llenando el piso de un rítmico sonido de palmadas. Encendió el televisor para que cubriera el ruido, sin interés por lo que pudiera ofrecer. Se acercó a la ventana. La calle, 6 pisos por abajo, estaba atestada de tráfico y de gente. Después de un duro día de trabajo, Nueva York regresaba a casa, a jugar, a hacer el amor. La gente salía en tropel de las oficinas y se metía en los autos. Algunos
Estaban irritables tras un día de trabajo agotador en una oficina mal ventilada. Otros, mansos como corderos, erraban por las avenidas en dirección a sus casas, acompañados por una incesante corriente de cuerpos. Otros, por último, estaban apretujados en el metro, ciegos a las pinturas de las paredes, sordos al parloteo de sus propias voces y al frío estruendo de los túneles. A Mahogany le gustaba pensar en eso. Él no era, después de todo, uno del montón. Podía asomarse a la ventana y mirar un millar de cabezas por debajo suyo, sabiendo que era un hombre escogido. Tenía tareas que cumplir, por supuesto, como la gente de la calle, pero su trabajo no era como la faena absurda de estos. Se parecía más a una obligación sagrada. También necesitaba vivir, dormir, defecar como ellos, pero no era la necesidad pecuniaria lo que le movía, sino las exigencias de la historia. Estaba dentro de una tradición que se remontaba más allá de América. Era un cazador nocturno, como Jack el Destripador, Gilles de Rais, una encarnación viviente de la muerte, un espectro con cara humana, atormentaba los sueños y provocaba terrores. La gente que estaba por debajo de él no podía conocer su cara, ni se habrían molestado en mirarlo 2 veces, pero él los capturaba y calibraba con la mirada. Seleccionaba solo a los más maduros del desfile, escogiendo solo a los sanos, jóvenes, para que sucumbieran bajo su cuchillo santificado. A veces, Mahogany deseaba revelar su identidad al mundo, pero tenía responsabilidades y éstas pesaban mucho sobre él. No podía aspirar a la fama. La suya era una vida secreta y solo por orgullo deseaba reconocimiento. Después de todo, pensaba, ¿saluda la vaca al carnicero cuando yace arrodillada ante él? En resumidas cuentas, estaba contento. Formar parte de la gran tradición era suficiente y siempre debería serlo. Recientemente, sin embargo, se habían producido descubrimientos. No era culpa suya, naturalmente. Nadie podía achacárselo. Pero fue una mala temporada. La vida no era tan fácil como lo había sido hacía 10 años. Era bastante viejo, por supuesto. Y esto hacía más agotador el trabajo. Las obligaciones cada vez pesaban más sobre sus hombros. Era un hombre escogido, y ese era un privilegio con el que resultaba difícil vivir. De hecho, de vez en cuando se preguntaba si no sería hora de pensar en entrenar a un hombre más joven para estos menesteres. Tendría que consultarlo con los padres, pero tarde o temprano habría que encontrar a un sustituto. Le parecía que era un desperdicio criminal de su experiencia no tomar un aprendiz a su cargo. Podría legar tantas alegrías, los trucos de su extraordinario oficio, la mejor manera de acechar, de cortar, de desnudar, de sangrar. Cómo encontrar la mejor carne requerida, el modo más simple de disponer los restos. Tantos detalles, tanta expectativa, tanta experiencia acumulada. Mahogany entró en el cuarto de baño y abrió el grifo de la ducha. Al meterse en ella se miró el cuerpo, la pequeña barriga, los pelos de su pecho, hundido que encanecían, las cicatrices y granos que salpicaban su espalda, su pálida piel. Se estaba haciendo viejo. Sin embargo, esa noche, como todas las demás, tenía un trabajo que hacer. Kaufman se precipitó en la oficina con su bocadillo, ajustando el dobladillo del cuello y quitándose del pelo el agua de la lluvia. El reloj que había encima del ascensor marcaba las 6:16. Trabajaría solo hasta las 10. El ascensor lo llevó hasta el piso 12º, a las oficinas de Papas. Cruzó descontento el laberinto de despachos vacíos y máquinas encapuchadas hacia su pequeño territorio,
que todavía estaba iluminado. Las mujeres que limpiaban las oficinas estaban charlando en los pasillos. Por lo demás, el local estaba desierto. Sacó el abrigo, sacudió la lluvia lo mejor que pudo y lo colgó. Luego se sentó frente a los monitores de pedidos con los que había estado lidiando casi 3 días y se puso a trabajar. Solo le haría falta una noche más de dedicación, estaba seguro, para hacer la parte más complicada, y le resultaba más fácil concentrarse sin el tableteo incesante de las mecanógrafas y las máquinas de escribir por todos lados. Desenvolvió el jamón en pan integral con mayonesa adicional y se dispuso a pasar la tarde. Ya eran las 9. Mahogany estaba vestido para la salida nocturna. Llevaba su sobrio traje habitual con la corbata marrón bien anudada, los gemelos de plata, regalo de su primera esposa, puestos en las mangas de su camisa inmaculadamente planchada, el pelo fino, reluciente de brillante, las uñas cortadas y limadas, y la cara lavada con colonia. Su bolsa estaba a punto, las toallas, los instrumentos y su delantal de malla. Comprobó qué aspecto tenía ante el espejo. Pensó que aún podía pasar por un hombre de 45 años, 50 como máximo. Al inspeccionarse la cara, se acordó de su deber. Ante todo, debía tener cuidado. Abría ojos observándole a cada paso del camino, espiando su actuación nocturna y juzgándolo. Tenía que salir como un inocente, sin despertar sospechas. Si solo pudieran, pensó. La gente que andaba, corría y saltaba a su espalda en la calle, que chocaban con él sin siquiera pedirle perdón, que se cruzaban con su mirada despreciándolo, que se sonreían ante esa masa que parecía incómoda dentro de un traje que le queda mal. Si ellos supieran lo que él hacía, quién era y qué llevaba. Cuidado, se dijo, y apagó la luz. El piso estaba a oscuras. Fue a la puerta y la abrió. Acostumbrado a andar entre tinieblas, era feliz en ellas. Los nubarrones habían desaparecido por completo. Mahogany se dirigió por Ámsterdam hacia el metro de la calle 145. Esa noche volvería a tomar la Avenida de las Américas, su línea favorita, y a menudo la más productiva. Bajó las escaleras del metro con el billete en la mano. Cruzó las puertas automáticas. El olor de los túneles ya estaba en sus fosas nasales. No era el olor de los túneles profundos, por supuesto. Ese tenía un aroma exclusivo, pero hasta en el aire viciado de esa línea poco profunda se respiraba tranquilidad. La respiración, regurgitada por 1.000.000 de viajeros, circulaba por ese laberinto, mezclándose con el de criaturas mucho mayores, cosas con voces pastosas como la arcilla, cuyos apetitos eran abominables. Cuánto le gustaba aquel aroma, esa oscuridad y el estruendo. Se quedó de pie en el andén y escrutó críticamente a sus compañeros de viaje. Estuvo contemplando a 1 o 2 cuerpos, pero tenían tanta escoria encima que pocos merecían ser perseguidos. Estropeados físicamente, algunos obesos, otros enfermos. Los cansados también estaban allí, cuerpos destrozados por los abusos y la indiferencia. Como profesional, aquello le ponía enfermo, aunque comprendía la debilidad que echaba a perder lo mejor de los hombres. Se demoró en la estación más de 1 hora, paseando entre los andenes mientras los trenes iban y venían, y la gente con ellos. Había tan poca calidad por todas partes que era desalentador. Parecía que cada día tuviera que esperar más y más para encontrar carne digna de uso. Ya casi eran las 10:30 y no había visto una sola criatura que fuera ideal para el sacrificio. No importaba, se dijo.
Todavía quedaba tiempo. Muy pronto saldría la riada del teatro. Siempre proporcionaban 1 o 2 cuerpos robustos, la intelectualidad bien alimentada, sosteniendo los resguardos de sus billetes y opinando sobre los entretenimientos del arte. Sí, habría algo allí. De lo contrario, y había noches en que parecía que no encontraría nada apropiado, tendría que ir al centro y arrinconar a una pareja de amantes nocturnos, o encontrar un par de atletas recién salidos del gimnasio. Siempre garantizaban un buen material, aunque con especímenes tan sanos se corría el riesgo de encontrar resistencia. Recordó haber capturado hacía 1 año o más a un par de machos negros, puede que con 40 años de diferencia, seguramente padre e hijo. Se habían resistido con navajas y él tuvo que permanecer 6 meses hospitalizado. Había sido un encontronazo muy duro. Eso le hizo dudar de sus habilidades. Peor aún, le hizo pensar qué habrían hecho sus amos con él de haber sufrido una herida fatal. Lo habrían mandado a su familia en Nueva Jersey y le habrían dado un decente entierro cristiano, o hubieran tirado el cadáver a las tinieblas para su propio uso. El titular de New York Post, abandonado en el asiento de enfrente, le llamó la atención. Decía: toda la policía movilizada para capturar al asesino. No pudo reprimir una sonrisa. Sus ideas de fracaso, de debilidad y de muerte se evaporaron como por arte de magia. Después de todo, él era ese hombre, ese asesino. Y esa noche, la idea de que lo atraparan era ridícula. Al fin y al cabo, ¿no estaba su profesión sancionada por las máximas autoridades posibles? Ningún policía podía apresarlo, ningún tribunal juzgarlo. Las mismas fuerzas de la ley y el orden que armaban tanto alboroto con su persecución servían a sus mismos amos, justo igual que él. Estuvo por desear que algún policía insignificante lo capturara y lo llevara triunfante ante algún juez, solo para ver cómo se le ponía la cara cuando les llegara una voz desde la oscuridad diciendo que Mahogany era un hombre protegido por encima de todas las leyes y los códigos. Eran las 10:30 pasadas. El desfile de los espectadores de teatro había empezado, pero de momento no había nada prometedor. De todas formas, le habría gustado dejar pasar el gentío, seguir simplemente hasta el final de la línea a 1 o 2 piezas escogidas. Esperaba el momento oportuno, como cualquier cazador prudente. Kaufman aún no había acabado hacia las 11, 1 hora después de cuando se había prometido irse, pero la exasperación y el aburrimiento estaban haciendo más difícil el trabajo, y las páginas de números que tenía delante empezaban a volverse borrosas. A las 11:10 tiró la pluma y admitió la derrota. Se frotó los ojos, irritado, con las palmas de las manos, hasta que la cabeza se le llenó de colores. ¡Ay, maldición!, dijo. Nunca decía groserías en público, pero de cuando en cuando maldecir en soledad era un gran consuelo. Salió de la oficina con un abrigo empapado sobre el brazo y se dirigió al ascensor. Sus miembros parecían drogados y apenas podía mantener abiertos los ojos. Afuera hacía más frío de lo que había previsto, y el aire lo sacó un poco del letargo. Anduvo en dirección a la parada del metro de la calle 34. Tomaría un expreso hacia Fort Rockaway y estaría en casa en 1 hora. Ni Kaufman ni Mahogany lo sabían, pero en la estación de la calle 96, la policía había arrestado al que tomaron por el asesino del metro, acorralándolo en uno de los trenes de la parte alta de la ciudad. Un hombre pequeño, de origen europeo, armado con un martillo y una sierra, había acorralado a una joven en el segundo vagón
y le había amenazado con partirla por la mitad en el nombre de Jehová. Parecía dudoso que fuera capaz de cumplir semejante amenaza. Tal como fueron las cosas, no tuvo ocasión, mientras el resto de los pasajeros, incluyendo a 2 marines que observaban, la presunta víctima asestó una patada al hombre en los testículos. Se le cayó el martillo. Ella lo recogió y le rompió con él la mandíbula inferior y el pómulo derecho antes de que se interpusieran los marines. Cuando el tren paró en la 96, la policía estaba preparada para arrestar al carnicero del metro. Se precipitaron al vagón en tropel, chillando como hadas y asustados como demonios. El carnicero yacía en un rincón del vagón con la cara hecha pedazos. Lo sacaron de allí, triunfantes. La mujer, después del interrogatorio, se fue a casa con los marines. Iba a resultar una distracción útil, aunque Mahogany no lo pudo saber en su momento. A la policía le costó la mayor parte de la noche determinar la identidad del prisionero, especialmente porque con la mandíbula destrozada solo podía babear. A las 3:30, un tal capitán Davis, que se incorporaba al trabajo, identificó al hombre como un vendedor de flores jubilado del Bronx, llamado Hank Vasarely. Hank, según parecía, era arrestado con regularidad por conducta intimidatoria y ademanes deshonestos, todo en el nombre de Jehová. Las apariencias engañaban. Era probablemente tan peligroso como el conejito de Pascua. Este no era el asesino del metro. No obstante, cuando los policías lo descubrieron, Mahogany ya había acabado con su tarea hacía tiempo. Eran las 11:15 cuando Kaufman subió al expreso en dirección a Mott Avenue. Compartió el vagón con 2 viajeros más. Uno era una mujer negra de mediana edad con un abrigo púrpura. El otro, un adolescente pálido, lleno de acné, que observaba con una mirada extraviada la pintada que había en el techo. «Besa mi blanco culo». Kaufman iba por el primer vagón. Tenía 35 minutos de viaje por delante. Dejó que sus ojos se cerraran, tranquilizado por el bamboleo rítmico del tren. Era un viaje tedioso y estaba cansado. No vio apagarse, parpadeando, las luces del segundo vagón. Tampoco vio la cara de Mahogany mirando por la puerta entre los vagones, buscando más carne. En la calle 14, la mujer negra salió. No entró nadie. Kaufman abrió un momento los ojos, reconociendo el andén vacío de la 14, y luego los volvió a cerrar. Las puertas se cerraron con un silbido. Estaba vagando entre la conciencia y el sueño, y sentía un revoloteo de sueños nacientes en la cabeza. Era una sensación agradable. El tren se puso otra vez en marcha, traqueteando por entre los túneles. Quizá percibió a medias, y detrás de su cabeza adormilada, que habían abierto las puertas que separaban el segundo vagón del primero. Quizá sintió la ráfaga súbita de aire del túnel y se dio cuenta de que el ruido de las ruedas fue más fuerte durante un rato, pero decidió ignorarlo. Quizás oyó la pelea en que Mahogany sometió al joven de mirada extraviada, pero el ruido era demasiado lejano y la perspectiva del sueño demasiado tentadora, y siguió adormecido. Por alguna razón, soñó con la cocina de su madre. Estaba cortando rábanos y sonriendo con dulzura al cortarlos. Él aún era pequeño y le miraba la cara radiante mientras trabajaba. Cortar, cortar, cortar. De pronto abrió los ojos. Su madre se desvaneció. El vagón estaba vacío y el joven se había ido. ¿Cuánto tiempo había dormido? No se acordó de que el tren paraba en la calle 4 Oeste. Se levantó con la cabeza somnolienta y estuvo a punto de caerse cuando el tren se agitó violentamente. Parecía que iba a una velocidad considerable. Tal vez el conductor quería llegar a casa, arroparse en la cama con su mujer. Iba a todo gas.
En realidad, era muy aterrador. La ventana entre los dos vagones tenía una cortina bajada, que antes no lo estaba, según creía recordar. Una ligera inquietud se apoderó de la mente despierta de Kaufman. ¿Y si hubiera dormido mucho rato y el vigilante no lo hubiera visto en el vagón? A lo mejor había pasado Far Rockaway y el tren se dirigía a toda prisa a donde quiera que llegaran los trenes de noche. «Maldita sea», dijo en voz alta. ¿Debería ir a la cabina y preguntarle al conductor? Era una pregunta completamente estúpida. ¿Dónde estoy? A estas horas de la noche. Podría esperar algo más que una sarta de insultos a modo de respuesta. Una estación. Sí, una estación. El tren salió del túnel a la sucia luz de la parada de la calle 4 Oeste. No se había pasado de largo. Entonces, ¿dónde se había metido el chico? ¿O había hecho caso omiso al aviso que había en la pared del vagón que prohibía el cambio de vagones durante el trayecto? ¿O tal vez se había ido adelante, a la cabina del conductor? Sí, probablemente estaría todavía entre sus piernas, pensó Kaufman, con los labios abarquillados. Había precedentes. Después de todo, era el Palacio de los Placeres, y todo el mundo tenía derecho a un poco de placer en la oscuridad. Se encogió de hombros. ¿Qué le importaba dónde se hubiese metido el chico? Las puertas se cerraron. No había subido nadie al tren. Cambió de vía después de la estación. Las luces parpadearon al utilizar el tren más corriente para recuperar un poco de velocidad. Kaufman notó que le volvían las ganas de dormir, pero el miedo súbito de haberse perdido había inyectado adrenalina en su sistema y sus miembros hormigueaban de tensión nerviosa. Sus sentidos también se habían agudizado. Incluso por encima del estrépito y del estruendo de las ruedas sobre las vías, oía un ruido de desgarre de ropa procedente del vagón contiguo. ¿Alguien estaría rasgándose la camisa? Se levantó, agarrándose de una de las correas para conservar el equilibrio. La ventana entre el vagón y el otro estaba tapada del todo por la cortina, pero se quedó mirándola, ceñudo, como si pudiera descubrir de repente la visión de rayos X. El vagón avanzaba tambaleándose. Era como volver a viajar de verdad. Otro ruido de desgarros. ¿Sería una violación? Con un vago interés de mirón, se acercó por el oscilante vagón hacia la puerta intermedia, esperando que la cortina tuviera alguna grieta. Sus ojos aún estaban fijos en la ventana y no se dio cuenta de las salpicaduras de sangre que estaba pisando, hasta que su talón resbaló. Miró hacia abajo. Su estómago vio la sangre casi antes que su cerebro, y el jamón con pan integral se le atascó a mitad de camino de la garganta. Sangre. Tragó varias bocanadas de aire viciado y apartó la vista. Miró de nuevo a la ventana. Su cabeza no dejaba de repetirlo. Sangre. No podía pensar en otra cosa. Ahora no había más que un par de metros entre él y la puerta. Tenía sangre en el zapato y había un pequeño reguero hasta el vagón de al lado, pero a pesar de todo tenía que mirar. Tenía que hacerlo. Dio 2 pasos más en dirección a la puerta y escudriñó la cortina buscando un rasguño. Una hebra descosida sería suficiente. Había un pequeño agujero. Pegó el ojo a él. Su cerebro se negaba a admitir lo que sus ojos estaban viendo. Al otro lado de la puerta, rechazaba el espectáculo por absurdo, como si fuera una ensoñación. Su razón decía que no podía ser real, pero su instinto le decía que sí lo era. El cuerpo se le quedó rígido de terror. Sus ojos no podían dejar de mirar sin pestañear lo que había detrás de la cortina. Se quedó en la puerta mientras el tren seguía traqueteando. Entretanto, la sangre se le había ido de las extremidades y su cerebro se mareaba por falta de oxígeno. Se encendieron manchas brillantes en su vista, emborronando la atrocidad. Luego se desmayó. Estaba inconsciente cuando el tren llegó a J Street. Permaneció sordo al aviso del conductor de que todos los que fueran más allá de esa parada tenían que cambiar de tren. Si lo hubiera oído, se habría preguntado qué quería decir. Ningún tren vomitaba a todos sus pasajeros en J Street.
La línea seguía hasta Mott Avenue, pasando por el hipódromo del acueducto. Después, al aeropuerto JFK. Habría ido a preguntar qué clase de tren era ese, solo que ella lo sabía. La verdad colgaba del vagón de al lado. Sonreía satisfecha desde detrás de un delantal de mallas ensangrentado. Aquel era el tren de la carne de medianoche. En un desmayo absoluto, no se controla el tiempo. Pudieron pasar segundos o tal vez horas antes de que los ojos de Kaufman volvieran a abrirse, parpadeando, y su espíritu recapacitó sobre esa nueva situación. Estaba tumbado bajo uno de los asientos, recostado a lo largo de una vibrante pared del vagón, a salvo de miradas. El destino debía estar de su parte hasta ahora, pensó. De alguna manera, el tambaleo del vagón debía de haber desplazado su cuerpo inconsciente. Pensó en el horror del segundo vagón y volvió a tragarse el vómito. Estaba solo. ¿Dónde quería que estuviera el vigilante? Tal vez asesinado. No tenía forma de pedir ayuda. ¿Y el conductor? ¿Estaba muerto el conductor junto a los mandos? ¿Estaría el tren, acaso, precipitándose ahora mismo por un túnel desconocido? Un túnel sin una sola estación que permitiese identificarlo, hacia su probable destrucción. Y si no había ningún accidente en el cual morir, siempre quedaba el carnicero, que todavía daba puñaladas, separado tan solo por una puerta de donde Kaufman estaba tumbado. Mirara donde mirara, el nombre que estaba escrito en cada puerta era muerte. El ruido era ensordecedor, especialmente en el suelo. Los dientes le temblaban en los alvéolos y su cara estaba entumecida por las vibraciones. Incluso el cráneo le dolía. Poco a poco fue notando que le volvía la fuerza a sus exhaustos miembros. Estiró con cuidado los dedos y se apretó los puños para que la sangre corriera de nuevo. Y a medida que volvía en sí, sentía otra vez náuseas. Seguía representándose la espantosa brutalidad del vagón contiguo. En ocasiones, había visto fotografías de víctimas asesinadas. Por supuesto, pero estos no eran asesinatos vulgares. Estaban en el mismo tren que el carnicero del metro, el monstruo que colgaba de las correas a sus víctimas por los pies, afeitadas y desnudas. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que el asesino cruzara esa puerta y lo encontrara? Estaba seguro de que si no lo mataba el carnicero, lo haría a la espera. Oyó movimiento al otro lado de la puerta. Venció su instinto. Kaufman se apretujó todavía más abajo del asiento y se arrebujó en una pequeña bola, con la cara blanca y mareada vuelta hacia la pared. Luego se cubrió la cabeza con las manos y cerró los ojos tan fuerte como un niño aterrorizado por el coco. La puerta se abrió con un silbido, un clic y luego ¡shh! Entró una bocanada de aire de los raíles. Olía más raro que cualquier cosa que hubiese olido antes, y era más frío. Fue como un aire primitivo para sus fosas nasales, un aire hostil e insoportable. Le hizo estremecerse. La puerta se cerró con un clic. El carnicero estaba cerca. Kaufman lo sabía. No podía estar a más de unos cuantos centímetros de donde él estaba. Estaría inclinado ahora mismo, mirando hacia abajo, hacia su espalda, inclinándose, navaja en mano, para sacarlo de su escondite como un caracol de su concha. No pasó nada. No sintió ningún aliento sobre su cuello. Su espina dorsal no estaba abierta en canal. Solo hubo un ligero ruido de pisadas cerca de su cabeza, y luego ese mismo sonido disminuyó. Kaufman expulsó la respiración, contenida en sus pulmones hasta que le dolieron, con un chirrido entre los dientes. Mahogany casi se sentía decepcionado porque el hombre dormido se hubiese bajado en la calle 4 Oeste. Estaba deseando un trabajo más esa noche, para distraerse hasta que bajaran. Pero no, el hombre se había ido. De todas formas, aquella víctima potencial no parecía demasiado sana. Pensó para sus adentros. Probablemente era un anémico contable judío. La carne no habría sido de calidad. Recorrió todo el vagón hasta la cabina del conductor. Pasaría allí el resto del viaje.
Dios mío, pensó Kaufman, va a matar al conductor. Oyó abrirse la puerta de la cabina. Luego, la voz del carnicero, baja y ronca. «Hola». «Hola», respondió el conductor. Se conocían. ¿Trabajo hecho? Trabajo hecho. Le sorprendía la banalidad del diálogo. ¿Trabajo hecho? ¿Qué significaba trabajo hecho? Se perdió las pocas palabras restantes porque el tren pasó por un tramo especialmente ruidoso de la vía. No pudo resistirse más tiempo a mirar. Se desdobló cautelosamente y echó una ojeada por encima del hombro hasta el fondo del vagón. Todo lo que pudo ver fueron las piernas del carnicero y la base de la puerta abierta de la cabina. ¡Maldita sea! Quería volver a ver la cara del monstruo. Se oyeron risas. Kaufman meditó los riesgos de la situación, la matemática del pánico. Si se quedaba donde estaba, tarde o temprano el carnicero lo sorprendería y él se convertiría en carne picada. Por otra parte, si salía de su escondite, se arriesgaba a que lo vieran y le persiguieran. ¿Qué era peor? ¿La inmovilidad y encontrarse con la muerte atrapado en un agujero? ¿O la tentativa de fuga y enfrentarse a su hacedor en mitad del vagón? A Kaufman le sorprendió su propio arrojo. Se movería. Salió instintivamente despacio de debajo del asiento, arrastrándose y vigilando constantemente, al hacerlo, la espalda del carnicero. Una vez fuera, empezó a reptar hacia la puerta. Cada paso que daba era un tormento, pero el carnicero parecía demasiado absorto en la conversación para darse la vuelta. Había alcanzado la puerta, empezó a levantarse, intentando prepararse para lo que vería en el vagón número 2. Agarró el pomo y abrió la puerta con suavidad. El ruido de los raíles aumentó y le llegó una ola de aire malsano que no apestaba a nada terrestre. Seguro que el carnicero lo olía, o lo oiría. Seguro que se daría la vuelta. Pero no fue así. Kaufman se deslizó por la rendija que había abierto y se adentró en la cámara sangrienta. El alivio lo volvió imprudente. Se olvidó de echar el picaporte tras de él y la puerta empezó a abrirse suavemente con el zarandeo del tren. Mahogany sacó la cabeza de la cabina y miró por el vagón hacia la puerta. «¿Qué narices es eso?», dijo el conductor. «Nada, no cerré bien la puerta. Eso es todo». Kaufman oyó al carnicero dirigirse hacia ella. Se agazapó, hecho una bola de consternación, contra la pared intermedia, consciente, de repente, de cuán cargadas tenía las tripas. La puerta se cerró desde el otro lado y los pasos se volvieron a alejar. Salvado, al menos de momento. Abrió los ojos intentando permanecer insensible al espectáculo de la matanza que tenía delante. No había forma de lograrlo. Embriagaba cada uno de los sentidos. El olor de entrañas abiertas, la vista de los cuerpos, la sensación de líquido sobre el suelo, bajo los pies, el ruido de las correas crujiendo por el peso de los cadáveres. Hasta el aire tenía un salado sabor a sangre. Estaba a solas con la muerte en ese cuchitril, precipitándose por la oscuridad, pero ya no sentía náuseas, solo una repugnancia ocasional. Incluso se vio inspeccionando los cuerpos con cierta curiosidad. El cadáver más cercano a él eran los restos del joven cubierto de espinillas que había visto en el vagón número 1. El cuerpo colgaba cabeza abajo, meciéndose delante y atrás al ritmo del tren, al unísono con sus 3 compañeros. Una obscena danza macabra. Los brazos se columpiaban, flácidos, de las articulaciones de los hombros en las que se había practicado cuchilladas de 1 pulgada o 2 de profundidad para que los cuerpos se balancearan con más elegancia. Todas las partes de la anatomía del muchacho oscilaban de forma hipnótica. La lengua colgaba de la boca abierta, la cabeza bailoteaba del cuello rajado. Incluso el pene del joven se sacudía de un lado a otro de sus ingles desolladas. De la herida de la cabeza y de la yugular aún manaba sangre hacia un cubo negro. Había cierta elegancia en el conjunto, la impronta de un trabajo bien hecho.
Detrás de este cuerpo estaban los cadáveres ahorcados de dos jóvenes mujeres, blancas, y de un hombre de piel oscura. Inclinó la cabeza a un lado para mirarles las caras. No tenían expresión. Una de las chicas era una belleza. Decidió que el hombre era puertorriqueño. Todos tenían la cabeza y el vello corporal rapado. En realidad, aún había un olor acre en el aire. De repente, Kaufman se levantó deslizándose por la pared y al hacerlo, el cuerpo de la mujer se dio la vuelta, presentando la parte dorsal. No estaba preparado para este horror. Habían abierto la carne de la espalda en canal desde el cuello hasta las nalgas y separado los músculos para exponer las vértebras relucientes. Era el triunfo final de la obra del carnicero. Ahí colgaban estas tajadas de humanidad, afeitadas, sangradas y rajadas, abiertas como peces y listas para ser devoradas. Estuvo a punto de sonreírse ante la perfección de este horror. Sintió un arrebato de locura en la base del cráneo, tentándolo al olvido, prometiéndole una absoluta indiferencia ante el mundo. Empezó a temblar incontrolablemente. Notó cómo sus cuerdas vocales trataban de formar un grito. Era intolerable y, sin embargo, gritar era convertirse en poco tiempo en una de las criaturas que tenía adelante. «Maldita sea», dijo más alto de lo que quería, y luego, apartándose de la pared, echó a andar por el vagón entre los cadáveres oscilantes, observando cuidadosamente los montones de ropa y pertenencias depositadas detrás de sus propietarios, en los asientos. Bajo sus pies, el suelo estaba pegajoso de bilis secándose. Aún sin hacer caso de las rajas, podía ver con demasiada claridad la sangre en los cubos. Estaba espesa y embriagadora, con grumos de coágulos flotando dentro. Ya había sobrepasado al chico y veía la puerta del vagón número 3 ante él. Todo lo que tenía que hacer era huir de ese montón de atrocidades. Se animó a seguir avanzando, procurando ignorar esos horrores y concentrarse en la puerta que lo devolvería a la cordura. Había pasado a la primera mujer. Unos pocos metros más, se dijo, 10 pasos como máximo, menos si andaba con tranquilidad. Entonces se apagaron las luces. «¡Dios mío!», exclamó. El tren dio un bandazo y Kaufman perdió el equilibrio. En la oscuridad más absoluta buscó un apoyo y, sacudiendo los brazos, abrazó el cuerpo que tenía al lado. Antes de que pudiera evitarlo, notó que sus manos se hundían en una tibia carne y sus dedos hacían el borde de un músculo que tenía la mujer abierto por la espalda, tocando con las yemas de los dedos el hueso de la espalda dorsal. Su mejilla rozaba la carne pelada de ese muslo. Gritó, y justo al gritar, las luces se volvieron a encender parpadeando. Según volvía la luz y se apagaba su grito, oyó el ruido de los pasos del carnicero acercándose a lo largo del vagón número 1 en dirección a la puerta intermedia. Soltó el cuerpo al que estaba abrazando. Tenía la cara manchada por la sangre de la pierna. Podía sentirla en la mejilla. Era como pintura de guerra. El grito se había despejado de su cabeza y sintió que le invadía una especie de fuerza. No habría persecución por el tren, lo sabía. No habría cobardía, ahora no. Este iba a ser un entretenimiento privado. 2 seres humanos, cara a cara, y utilizaría todos los trucos que se le ocurrieran, todos, para vencer a su enemigo. Era pura y simplemente cuestión de supervivencia. El pomo de la puerta vibró. Kaufman buscó un arma a su alrededor, con una mirada tranquila y calculadora. Su vista recayó en la pila de ropa que estaba detrás del cuerpo del puertorriqueño. Ahí había una navaja tirada entre sortijas de diamantes falsos y cadenas de oro de imitación. Un arma de filo largo, inmaculadamente limpia, probablemente motivo de orgullo de ese hombre. Pasando el cuerpo musculoso, la arrancó del montón. Le reconfortó la mano. Sin duda era muy emocionante. La puerta se abría y asomó la cara del asesino.
Kaufman miró por entre el matadero a Mahogany. No era excesivamente corpulento, solo otro cincuentón medio calvo y demasiado gordo. Su cara era de rasgos duros, los ojos hundidos, tenía la boca pequeña y de labios delicados. En realidad, era una boca de mujer. Mahogany no conseguía imaginar de dónde había salido ese intruso, pero se dio cuenta de que se trataba de un nuevo descuido, otro signo de su creciente incompetencia. Debía despachar inmediatamente a esa criatura que había pasado por alto. Después de todo, no podían estar más allá de una milla del final del trayecto. Tenía que cortar al hombrecillo y colgarlo por los talones antes de que llegaran a su destino. Entró en el vagón número 2. «Estabas dormido», dijo, al reconocer a Kaufman. «Te vi». Kaufman no dijo nada. «Tendrías que haberte bajado del tren. ¿Qué intentabas hacer? ¿Esconderte de mí?» Kaufman siguió en silencio. Mahogany sacó el mango de un cuchillo del cinturón de acero desgastado. Estaba sucio de sangre, igual que su delantal de mallas, su martillo y su sierra. «Tal como están las cosas», dijo, «tendré que deshacerme de ti». Kaufman levantó la navaja. Parecía algo pequeña delante de toda la parafernalia del carnicero. «¿Es un chiste?», dijo. Mahogany se echó a reír ante las pretensiones de defensa del hombrecillo. «No deberías haber visto esto. No es para tipos como tú», dijo dando otro paso hacia Kaufman. «Es secreto». «O sea que es del tipo inspirado por la divinidad, ¿verdad?», pensó Kaufman. «Eso explica algo». El carnicero frunció el ceño. No le gustaba la indiferencia del hombre ante su trabajo, ante su reputación. «Todos tenemos que dormir algún día, tarde o temprano», dijo. «Tendrías que estar agradecido. No te van a quemar como a la mayoría. Te puedo utilizar para dar de comer a los padres». La última respuesta de Kaufman fue una mueca. No le aterrorizaba nada ese energúmeno gordo y arrastrado. El carnicero descargó la cuchilla de su cinturón y la blandió. «Un judío de mierda como tú debería alegrarse solo de ser útil. La carne es lo mejor a lo que puedes aspirar». Sin previo aviso, lanzó una estocada. El cuchillo rasgó el aire a considerable velocidad, pero Kaufman se echó para atrás, rajó la manga de su abrigo y se hundió en la espinilla del puertorriqueño. El golpe partió a medias la pierna y el peso del cuerpo, y abrió aún más la cuchillada. La carne del muslo, en exposición, era como un filete de primera, suculento y apetitoso. El carnicero empezó a desclavar el cuchillo de la herida, y en ese momento saltó Kaufman. La navaja voló hacia el ojo de Mahogany, pero por error de cálculo se hundió en su cuello. Atravesó la columna y asomó con una pequeña gota de sangre coagulada por el otro extremo, de lado a lado, de un solo golpe, de lado a lado. Mahogany recibió la hoja en el cuello con una sensación de asfixia. Emitió un sonido ridículo, una especie de tos poco entusiasta. Manó sangre de sus labios pintándolos como un lápiz de labios en una boca de mujer. El cuchillo cayó al suelo con gran estrépito. Retiró la navaja. De las dos heridas chorrearon dos pequeños arcos de sangre. Mahogany se desplomó sobre sus rodillas, mirando la navaja que le había matado. El hombrecito lo observaba tranquilamente. Estaba diciendo algo, pero sus oídos estaban sordos a los comentarios, como si se encontrara bajo el agua. De repente se quedó ciego. Supo con nostalgia por sus sentidos que no volvería a ver ni a oír. Eso era la muerte. La tenía encima, sin duda. Sin embargo, todavía palpaba con las manos las telas de sus pantalones. Sin embargo, todavía palpaba con las manos la tela de sus pantalones y las salpicaduras calientes sobre su piel. La vida parecía temblarle en las yemas mientras sus dedos se aferraban al último sentido. Luego se desplomó y sus manos, su vida, su deber sagrado,
se doblegaron bajo el peso de la carne avejentada. El carnicero estaba muerto. Kaufman introdujo bocanadas de aire viciado en sus pulmones y se agarró a una de las correas para serenar el cuerpo tambaleante. Las lágrimas emborronaban la carnicería ante la que se encontraba. Pasó un tiempo, no supo cuánto. Estaba perdido en sueños de victoria. Luego, el tren empezó a reducir su velocidad. Notó y oyó cómo apretaban los frenos. Los cuerpos colgantes se inclinaban hacia adelante al frenar la locomotora. Sus ruedas chirriaron sobre las vías que rezumaban limo. La curiosidad se apoderó de él. ¿Se desviaría el tren al matadero subterráneo del carnicero, decorado con las carnes que había reunido a lo largo de su carrera? ¿Y qué haría el risueño conductor, tan indiferente a la masacre, cuando el tren se detuviera? Ahora podría ocurrir cualquier cosa. Podría enfrentarse a todo. Espera y verás. El altavoz crepitó. Se oyó la voz del conductor. Ya estamos, colega. Es mejor que vayas a tu sitio, ¿no? Ir a tu sitio. ¿Qué quería decir con eso? El tren iba ahora a paso de tortuga. Fuera de las ventanas, todo estaba tan oscuro como siempre. Las luces parpadearon y se apagaron. Esta vez no volvieron a encenderse. Se quedó en la oscuridad absoluta. Llegaremos en media hora, anunció el altavoz, igual que un aviso de estación. El tren se había detenido. De repente, echó a faltar el ruido de las ruedas sobre los raíles, la precipitación de su peso, a los que tan acostumbrado estaba. Todo lo que pudo oír fue el zumbido del altavoz. Aún no podía ver nada. Y de repente, un silbido. Las puertas se entreabrieron. Penetró en el vagón un olor tan cáustico que tuvo que apretarse las manos contra la cara para zafarse de él. Permaneció en silencio, la mano en la boca, durante lo que pareció una eternidad. Entonces hubo un parpadeo de la luz fuera de la ventana. Dibujó el perfil del marco de la puerta y se hizo progresivamente más intensa. Hubo bastante luz en el vagón para que viera los pies del cuerpo arrugado del carnicero y trozos cetrinos de carne colgando a cada lado de él. También hubo un murmullo procedente de la oscuridad. Fuera del tren, una congregación de pequeñas voces parecidas a la de los escarabajos en el túnel, andando con los pies a rastras hacia el tren. Allí había seres humanos. Kaufman pudo distinguir ahora su figura. Algunos llevaban antorchas que brillaban como una mortecina luz amarronada. El ruido tal vez procedía de un andar sobre el suelo húmedo, o del chasquido de sus lenguas, o de ambos. No era tan ingenuo como lo había sido hacía una hora. ¿Podía haber alguna duda acerca de la intención de esas cosas que salían de la oscuridad dirigiéndose hacia el tren? El carnicero había asesinado a hombres y mujeres para dar de comer a esos caníbales. Se acercaban como comensales al oír la campana de la cena, a comer en ese vagón restaurante. Se agachó y tomó la cuchilla que Mahogany había dejado en el suelo. El ruido de criaturas acercándose era cada vez mayor. Fue hacia el final del vagón tratando de alejarse de las puertas abiertas, solo para descubrir que las de atrás también lo estaban, y también allí oía el rumor de pasos acercándose. Se volvió a encoger detrás de uno de los asientos, y estaba a punto de refugiarse debajo de ellos cuando una mano, delgada y frágil hasta el punto de lo transparente, apareció junto a la puerta. No pudo apartar la vista, no porque el terror lo helara como había ocurrido junto a la ventana, simplemente quería observar. La criatura entró en el vagón. Las antorchas que iban detrás de ella dejaron su cara en la sombra, pero se podía ver claramente su figura. No había nada demasiado especial en ella. Como él, tenía 2 brazos y 2 piernas. Su cabeza no tenía forma anormal.
El cuerpo era pequeño. El esfuerzo de trepar al tren había enronquecido su respiración. Tenía más de geriátrico que de psicótico. Generaciones de ficticios devoradores de hombres no habían preparado a Kaufman para una vulnerabilidad tan angustiosa. Detrás de aquello surgían criaturas similares de la oscuridad, entrando torpemente en el tren. Entraban por todas partes. Kaufman estaba atrapado. Sopesó la cuchilla en sus manos, buscando su equilibrio, preparado para una batalla con esos monstruos antiguos. Habían metido una antorcha en el vagón e iluminaban las caras de los líderes. Eran completamente calvos. La carne cansada de sus rostros estaba estirada fuertemente sobre sus cráneos, de forma que brillaban por la tirantez. Habían manchas de descomposición y enfermedad sobre su piel. En algunas zonas, el músculo se había podrido con un pus negro, por el que sobresalía el hueso del pómulo o de la sien. Algunos estaban desnudos como bebés, con los cuerpos pastosos, sifilíticos, casi asexuados. Lo que una vez fueron pechos eran como bolsas de cuero colgando del torso. Los genitales se habían encogido. Más desagradables que los que iban desnudos eran los que se cubrían con ropas. Pronto se dio cuenta de que la tela pútrida que les rodeaba los hombros y que llevaban atada en mitad del diafragma estaba hecha de pieles humanas, no una, sino una docena o más, amontonadas a la buena de Dios, como patéticos trofeos. Los líderes de esta grotesca cola para comer ya habían llegado a los cuerpos y posaron las manos gráciles sobre los pedazos de carne, acariciando de arriba abajo la piel afeitada, de una forma que sugería placer sexual. Las lenguas bailoteaban fuera de las bocas, salpicando de baba la carne. Los ojos de los monstruos se abrían y cerraban con hambre y excitación. Por fin, uno de ellos lo vio. Sus ojos dejaron de pestañear un momento y se clavaron en él. Una mirada inquisitiva le asomó a la cara. Era como una parodia de desconcierto. ¡Tú! Dijo. Su voz estaba tan consumida como sus labios. Kaufman levantó un poco la cuchilla, calculando sus posibilidades. Habría cerca de unos 30 en el vagón y muchos más afuera. Muchísimos más, pero parecían débiles y no tenían más armas que sus pieles y huesos. El monstruo volvió a hablar con una voz bastante bien modulada cuando la recuperó. Era el gorjeo de un hombre, antaño cultivado, antaño encantador. Viniste después del otro, ¿no es verdad? Miró de reojo el cuerpo de Kaufman. Estaba claro que había comprometido muy rápidamente la situación. Viejo, en cualquier caso, dijo, con sus húmedos ojos posados otra vez sobre Kaufman, estudiándolo cuidadosamente. —¡Que te jodan! —respondió éste. La criatura esbozó una sonrisa forzada, pero casi había olvidado la técnica, y el resultado fue una mueca que descubrió una boca con dientes colocados simétricamente en fila. Ahora tienes que hacer esto para nosotros, dijo con una sonrisa bestial. No podemos sobrevivir sin comida. La mano dio unas palmaditas al trasero de la carne humana. Kaufman no supo qué replicar ante esa idea. Se limitó a observar con repugnancia cómo las uñas se deslizaban por la hendidura de las nalgas, valorando la curvatura del tierno músculo. «¿Nos repugna tanto como a ti?», dijo la criatura. «Pero estamos obligados a comer esta carne, o si no moriremos. Dios sabe que no tengo ganas de hacerlo». Sin embargo, la cosa estaba babeando. Kaufman recuperó la voz. Era débil, más por confusión de sentimientos que por miedo.
¿Qué son ustedes? Recordó al hombre de la barra de la cafetería. ¿Acaso son accidentes de algún tipo? Somos los padres de la ciudad, dijo la cosa. y las madres, y las hijas e hijos, los constructores, los legisladores. Hicimos esta ciudad. Nueva York, dijo Kaufman. Este Palacio de los Placeres. Antes de que nacieras tú, antes de que naciera cualquier ser vivo. Mientras hablaba, las uñas de la criatura acariciaron por debajo la piel del cuerpo destrozado y arrancaba una fina tira elástica y apetitosa del músculo. Detrás de Kaufman, las otras criaturas habían empezado a descolgar los cuerpos de las correas, posando las manos con la misma satisfacción sobre los suaves pechos y los costados de carne. También la habían empezado a despellejar. «Nos traerás más carne», dijo el padre. «Más carne para nosotros. El otro era débil». Kaufman lo miró con reticencia. ¿Yo? ¿Darles de comer? ¿Por quién me tomas? Lo tienes que hacer por nosotros y por otros más viejos que nosotros, para los que nacieron antes de que se planeara esta ciudad, cuando América era un bosque y un desierto. La frágil mano señaló el exterior del tren. La mirada de Kaufman siguió el dedo extendido en dirección a la penumbra. Fuera del tren había algo que no descubrió antes, más grande que nada humano. El montón de criaturas se apartó para permitirle examinar más de cerca lo que estaba allí afuera, pero sus pies no se movieron. «Adelante», dijo el padre. Kaufman pensó en la ciudad que había amado. ¿Eran esos sus padres, sus filósofos, sus creadores? Tuvo que creer que así era. A lo mejor había gente en la superficie, burócratas, políticos y autoridades de todo tipo, que conocían este horrible secreto y cuyas vidas estaban consagradas a proteger a estas abominaciones, dándoles de comer, como los salvajes ofrecen corderos a sus dioses. Había algo terriblemente familiar en ese ritual. Pulsó una tecla, no en la inteligencia consciente de Kaufman, sino en su personalidad más recóndita, más antigua. Sus pies, que ya no obedecían a su cerebro, sino a su instinto de adoración, se movieron. Atravesó el pasillo entre cuerpos y bajó del tren. La luz de las antorchas empezaban a iluminar débilmente la ilimitada oscuridad exterior. El aire parecía sólido. Se espesaba con el olor de la tierra antigua, pero Kaufman no olía nada. Inclinó la cabeza. Fue todo lo que pudo hacer para evitar tropezar de nuevo. Allí estaba el precursor del hombre, el americano primigenio cuya tierra natal era esta. Y no era Pawnee ni Cheyenne. Sus ojos, si los tenía, estaban mirándolo. Su cuerpo se estremeció, le castañetearon los dientes. Podía oír los ruidos de esta anatomía, latidos, crujidos y sollozos. Se movió un poco en medio de la oscuridad. El ruido de su movimiento fue doloroso, como el de una montaña al levantarse. Kaufman levantó la mirada en dirección a él y sin pensar qué estaba haciendo o por qué, se postró de rodillas sobre la mierda ante el padre de los padres. Todos los días de su vida estaban encaminados a este momento. Todos los momentos apresuraban este instante imprevisible de terror sagrado. Si hubiera habido bastante luz en ese infierno para poder verlo, tal vez su tibio corazón habría estallado. Con la que había, notó que su pecho se estremecía al ver lo que vio. Era un gigante, sin cabeza ni miembros.
sin un rasgo que fuera análogo al de un hombre, sin un órgano que tuviera sentido o sentidos. Era como un banco de peces, si es que podía compararse con algo. Miles de hocicos moviéndose al unísono, echando brotes, floreciendo y marchitándose rítmicamente. Era iridiscente como el nácar, pero más oscuro a veces que cualquier color que Kaufman hubiera conocido en su vida o pudiera nombrar. Eso fue lo que pudo ver. Era más de lo que quería. Había mucho más en la oscuridad, parpadeando, boqueando y aleteando, pero no pudo seguir mirando. Se dio la vuelta y mientras lo hacía, tiraron del tren una pelota que rodó hasta delante del padre. Por lo menos creyó que era un balón, hasta que se fijó con más atención y reconoció en él una cabeza humana, la cabeza del carnicero. Le habían pelado la cara a tiras, tirada delante de su señor, relucía de sangre. Kaufman apartó la mirada y volvió andando al tren. Todas las partes de su cuerpo parecían llorar, menos sus ojos. Estaban demasiado calientes por lo que habían visto. Hicieron que sus lágrimas se evaporaran. Dentro, la criatura ya había empezado a cenar. Vio a uno arrancar de sus órbitas el dulce bocado azul de un ojo de mujer. Otro tenía una mano en la boca. A los pies de Kaufman yacía el cadáver descabezado del carnicero, que aún sangraba profusamente de las heridas del cuello. El pequeño padre que había hablado antes se puso delante de Kaufman. ¿Nos servirás?, le preguntó suavemente, como se pide a una vaca que le siga a uno. Él miró fijamente la cuchilla, el símbolo del trabajo del carnicero. Las criaturas ya abandonaban el vagón, arrastrando tras ellos cuerpos a medio comer. A medida que se retiraban las antorchas del vagón, volvía la oscuridad. Pero antes de que desaparecieran todas las luces, el padre alargó la mano y tomó por la cabeza a Kaufman y le hizo volverse para que contemplara en el mugriento espejo de la ventana su propio rostro. Fue un reflejo rápido, pero pudo ver perfectamente lo cambiado que estaba, más blanco que cualquier ser vivo, cubierto de mugre y de sangre. La mano del padre aún aferraba la cara de Kaufman y le metió el dedo índice en la boca y se lo hundió en la garganta, arrancando con la uña la raíz de la lengua. La intromisión le dio náuseas, pero no le quedaba voluntad para repeler el ataque. «Sirve», dijo la criatura. «Sirve en silencio». Se dio cuenta demasiado tarde de la intención de los dedos. Aprisionaron repentinamente su lengua y la voltearon de raíz. Conmocionado, dejó caer la cuchilla. Intentó chillar, pero no emitió ningún sonido. Tenía sangre en la garganta. Oyó cómo le rasgaban la carne y se contorsionó de dolor. Luego salió la mano de su boca y los dedos escarlata cubiertos de baba. Tenían su lengua tomada entre el índice y el pulgar, delante de su propia cara. Kaufman ahora estaba mudo. El padre se metió la lengua en la boca, mascándolo con manifiesta satisfacción. Kaufman cayó de rodillas, vomitando el bocadillo de la tarde. El padre ya se iba, arrastrándose hacia las tinieblas. El resto de los ancianos se habían escondido una noche más en su madriguera. El altavoz crujió. «¡A casa!», dijo el conductor. Las puertas silbaron al cerrarse. El tren vibró al volver a circular por él la corriente. Las luces se encendieron parpadeando, se apagaron y se volvieron a encender. El tren entonces se puso en marcha. Kaufman estaba en el suelo. Le rodaban lágrimas por el rostro, lágrimas de desconsuelo y resignación. Sangraría hasta morir, decidió, donde yacía. No importaba que muriera. Al fin y al cabo, era un mundo loco. Mucho tiempo después, el conductor lo despertó.
Abrió los ojos. La cara que lo miraba era negra y no hostil. Sonreía. Kaufman intentó decir algo, pero su boca estaba sellada con sangre seca. Sacudió la cabeza como un idiota, tratando de escupir una palabra. No emitió más que gruñidos. No estaba muerto. Después de todo, no se había desangrado. El conductor lo puso de rodillas, hablándole como si tuviera 3 años. «Tienes trabajo que hacer, colega. Están muy contentos contigo». Se había chupado los dedos y le frotaba los labios inflamados, intentando separarlos. «Tienes mucho que aprender antes de mañana por la noche». «Mucho que aprender», decía aquel hombre. «Mucho que aprender». Sacó a Kaufman del tren. Nunca había visto antes esa estación. Tenía azulejos blancos y era absolutamente prístina. El nirvana de un jefe de estación. Ninguna pintada ensuciaba las paredes. No había máquinas de billetes, pero tampoco puertas, ni pasajeros. Esta era una línea que solo ofrecía un servicio: el tren de la carne. Los limpiadores del turno de la mañana ya estaban atareados eliminando la sangre de los asientos, de las ventanas y del suelo del tren. Alguien desnudaba el cuerpo del carnicero, preparándolo para su despacho a Nueva Jersey. Alrededor de Kaufman todo el mundo trabajaba. Por una rendija del techo, la luz del alba entraba a raudales. De las vigas caían motas de polvo dando vueltas y vueltas. Las observó, absorto. No había visto nada tan bello desde que era niño. Precioso polvo, dando vueltas y vueltas y más vueltas. El conductor había conseguido separarle los labios. Tenía la boca demasiado herida para poder moverla, pero por lo menos podía respirar fácilmente, y el dolor ya empezaba a calmársele. El conductor le sonrió y luego se volvió al resto de los trabajadores de la estación. «Me gustaría presentarles al sustituto de Mahogany, nuestro nuevo carnicero», anunció. Los encargados de la limpieza miraron a Kaufman. Había cierto respeto en sus rostros, cosa que a él le pareció conmovedora. Levantó la vista a la luz del sol, que ahora caía a su alrededor. Agitó la cabeza, queriendo decir que quería subir, ir al aire libre y respirar. El conductor asintió y lo condujo a un conjunto de escaleras y a través de un pasadizo hasta la calle. Afuera hacía un día precioso. El brillante cielo de Nueva York estaba rayado de filamentos de nube rosada pálido. El resto del aire olía a una mañana limpia. Las calles y avenidas estaban prácticamente vacías. A lo lejos, un taxi atravesaba de vez en cuando un cruce, y su motor era un murmullo. Un corredor pasaba sudando del otro lado de la acera. Muy pronto, aquellas calles despiertas estarían atestadas de gente. La ciudad se dedicaría a sus negocios en la ignorancia, sin conocer jamás sus cimientos, sin saber a qué debían su vida, su propósito. Sin dudarlo, Kaufman se postró de rodillas y besó el suelo del asfalto con los labios ensangrentados, jurando en silencio eterna lealtad a su causa. El Palacio de los Placeres acogió esta muestra de adoración sin un solo comentario. Fin. Esto ha sido todo por esta ocasión. Si te ha gustado el contenido, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Cualquier comentario ayudaría mucho a darle posicionamiento a este canal. En la descripción de este video podrás conseguir un enlace de PayPal y un alias de Mercado Pago donde puedes hacer donativos para que este canal siga creciendo. También encontrarás un enlace de Shutterstock donde podrás ver más de mi trabajo como artista digital. Sígueme en Instagram y TikTok como La Senda Opuesta. Yo soy Marco Loski y te doy la bienvenida a la comunidad de La Senda Opuesta.